Pues muchas gracias. Estoy de nuevo con el doctor Plinio Sosa para escuchar su nueva colaboración para Jalisco Radio, que fíjate que hemos estado mencionando pues en referencia al crisol de la química. ¿No tienes inconveniente? No, 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 para nada, claro que no, por supuesto. Y bueno, Sí, en sí, esta sí. ocasión, doctor Plinio Sosa, que es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Pues de qué vamos a tener tu colaboración. Te dejo la Hoy palabra. vamos a hablar del amoníaco. El amoníaco y el lapsus de Plinio. Y ahorita voy a explicar por qué. El amoníaco es un gas incoloro con un olor característico. Básicamente, el que uno reconoce en un baño público que no ha sido aseado recientemente. ¿Sí? El amoníaco se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera debido a la putrefacción de la materia nitrogenada proveniente de plantas y animales. Las sales de amoníaco se encuentran distribuidas en los suelos y en los océanos. Nuestros riñones segregan amoníaco para neutralizar el exceso de ácido, o sea que nosotros también somos una fuente de amoníaco. Y por si fuera poco, también hay amoníaco fuera de nuestro planeta, en Marte, en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ahí hemos encontrado desde con nuestros telescopios y nuestra tecnología que hay amoníaco. El amoníaco consiste en moléculas muy pequeñitas y ligeras. En cuanto al tamaño y a la masa, las moléculas de amoníaco se parecen mucho a las moléculas de metano, agua y fluoruro de hidrógeno. Las moléculas de metano consisten en un carbono y 4 hidrógenos, es decir, CH4, así decimos los químicos. Las de amoníaco serían NH3, las de agua H2O y las de fluoruro de hidrógeno HF, o sea, un solo H. CH4, NH3, H2O y H1F, HF. Cada vez un hidrógeno menos, ¿no? Va cambiando desde el carbono hasta el flúor, cada vez un hidrógeno menos. Las masas molares de estas cuatro sustancias son muy parecidas, porque ¿no? Se parecen mucho. Por ejemplo, metano es 16 gramos por mol, amoníaco es 17 gramos por mol, agua 18 gramos por mol y fluoruro de hidrógeno 20 gramos por mol. ¿Sí? Es curioso que, excepto el agua, las otras tres son gaseosas. El agua es anómala porque debería de ser gaseosa y no lo es. ¿Sí? Ya lo explicaremos en alguna otra ocasión. Las moléculas de amoníaco tienen 4 pares de electrones. 3 participan en los enlaces con los 3 hidrógenos y el cuarto no forma parte de ningún enlace. En el argot químico decimos que en el amoníaco hay 3 pares de enlace y un par solitario. ¿Sí? Pero esos pares de electrones están cargados negativamente, así es que se repelen y se excluyen, de tal modo que se ubican entre sí lo más lejos que se pueda. ¿Sí? Y lo más lejos que se pueden acomodar 4 pares electrónicos en 3 dimensiones es orientados hacia los vértices de un tetraedro. Aquí en México había una marca comercial que utilizaba unos envases tetraédricos, los famosos Tetra Paks, para vender sus jugos. ¿Sí? Y todavía existen algunos restaurantes que ofrecen la crema para el café también en envases tetraédricos. Entonces, a ver si ustedes pueden ubicar esos envases, porque es una figura muy bonita, muy simétrica. Es importante señalar que sustancia y partícula no son lo mismo. La relación entre sustancia y partícula es la misma que la que hay entre manada y búfalo. Sustancia se refiere al colectivo, mientras que partícula al individuo. El amoníaco es la manada y las moléculas de amoníaco son los búfalos. La principal propiedad del amoníaco es su basicidad. Ese par solitario de electrones se puede compartir para formar un enlace con alguna otra partícula. ¿Sí? Debido a su gran reactividad como base, el amoníaco tiene muchas aplicaciones. Especialmente es importantísimo en la síntesis de otras sustancias químicas. Es directa o indirectamente el precursor de la mayor parte de los compuestos que contienen nitrógeno. Se podría decir que todos los compuestos sintéticos de nitrógeno son derivados del amoníaco. Es la materia prima para la síntesis de muchos fármacos y de diversos productos comerciales. Sirve para la elaboración de cosméticos y de tintes para el cabello y también para la fabricación de desinfectantes. El amoníaco casero, ¿sí?,
Es una solución de amoníaco en agua, no es solo amoníaco, sino que es una disolución de amoníaco en agua. Se usa para limpiar el cristal, la porcelana, el acero inoxidable y los hornos, ¿sí? Es muy útil en limpieza. Pero su uso principal es, sin lugar a dudas, como materia prima para fabricar fertilizantes. Antes no éramos capaces de sintetizar amoníaco, solo lo que había en la naturaleza, pero en 1909 los químicos alemanes Fritz Haber y Karl Bosch desarrollaron un proceso a partir de nitrógeno e hidrógeno que permitió producir amoníaco a escala industrial. Una reacción química entre dos nitrógeno e hidrógeno se forma amoníaco, ¿sí? Una tercera parte de nosotros, es decir, de los Homo sapiens, nos alimentamos gracias a los fertilizantes que se obtienen a partir del amoníaco. Entonces, fundamental para esta época en que somos 7.800 millones de personas, tener forma de alimentarlos, ¿sí? Y eso sí con los fertilizantes. Bueno, una última reflexión, ¿sí? En el libro 31 de su Historia Natural, Plinio el Viejo hace referencia a una sal que él llamó ammoniacus sal, por haber sido descubierta en un lugar cercano al templo de Júpiter Amón. Ammoniacus significa literalmente lo perteneciente a Amón en latín, ¿sí? Uno supondría que esa sal hubiera sido cloruro de amonio, ¿sí? O sea, cloruro de amonio es la más común, que es la sal de amonio más común, de amoníaco más común. Sin embargo, la descripción de la sal que da mi tocayo Plinio no coincide con las características del cloruro de amonio, ¿sí? No importa. De todos modos, ese lapsus sirvió para darles un nombre muy original y muy bello al amoníaco y a sus derivados. Gracias. Eso es todo en esta ocasión. No, hombre, claro, es muy evocador la mención de tu tocayo Plinio, el sabio, Ajá. por un lado, que nos refiere a su vez a los egipcios, ¿no? Que parecen haber Claro, sido los maestros de los griegos, ¿no? Que es muy interesante esa parte de claro. la historia, ¿no? Sí, Y sí, 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 pues sí. te quería comentar brevemente dos breves cosas. Lo del Sí. agua, que dices que después lo tocarías, pero que no resisto para comentar que el agua es líquida y no gaseosa. Gracias. Te voy a estropear te voy a estropear tu próxima colaboración al puente de hidrógeno, que es una Claro, maravilla, ¿no? Este puente de hidrógeno es prácticamente el que nos tiene aquí con la vida biológica en este planeta, ¿no? claro, Propiamente, porque si no, no habría claro. agua. Eso no me resistí a comentarlo. Y el otro comentario breve que te quiero hacer es que cuando éramos niños, el gobierno daba unos desayunos escolares y Sí, nos sí. daba la leche con chocolate en unos envases Tetra Pak. No sé si tú te acuerdas, a Tetra Pak. lo mejor yo soy, Sí, claro, cómo no, yo soy también. todavía más viejo que tú, y entonces esos envases Tetra Pak pues, también son memorables y nos recuerdan Sí, a los enlaces a los que tú te referiste del amoníaco, del metano, etcétera, ¿no? sí, etcétera. Sí, claro que sí. Yo, fíjate que este asunto de que el agua sea líquida, que obviamente es lo que tú dijiste del enlace de hidrógeno, y más atrás tiene que ver con la polaridad, con Claro, el asunto de que ese par de electrones no se distribuye, digamos, parejo, ¿no? Parejamente entre el oxígeno y el hidrógeno, y que el claro, oxígeno, que es más electronegativo, deforma la nube electrónica que se va más hacia el lado del oxígeno. Entonces queda una carguita fraccionaria negativa de ese lado y otra carguita fraccionaria positiva del lado del hidrógeno. Y entonces eso es lo que hace que se atraigan entre moléculas vecinas y que claro, entonces prácticamente se forme un enlace entre el hidrógeno de uno y el oxígeno de la otra molécula, que es el famoso puente de hidrógeno. Y en efecto, si no fuera líquida el agua, pues ahí, ¿cómo se hubiera formado la vida? No se hubiera podido porque fue ahí el medio donde se replicaron los aminoácidos, se formaron las micelas, etcétera. Es así, sensacional. Y nosotros mismos, 70% de nuestra masa es agua.
O sea, somos más agua que otra cosa, aunque no parezca. Claro, claro que Y luego sí. ya nomás el otro comentario que tiene que ver también con lo que tú dijiste, que también me gustó mucho, es que en efecto, ¿no? La ciencia no está flotando allí arriba, aparte de todo lo demás. Es parte de nosotros y por lo tanto es parte de la historia y es parte de la actividad humana. Entonces, claro que la ciencia siempre ha estado amarrada al momento histórico en el que se desarrolle, ¿no? Y en este Claro, caso, pues desde los antiguos egipcios hasta mi tocayo Plinio y ahora todavía, que yo creo que es la época de la historia en que más científicos hay y en que más claro. ciencia se desarrolla al mismo tiempo. ¿No? Nunca en ninguna otra época de la historia hubo tanta gente dedicada a la ciencia y tantos resultados científicos pues al instante, ¿no? O sea, si hoy tomáramos todo lo que hoy se publicó, digamos, en los 10 minutos que llevamos ahorita aquí en la plática, no nos alcanzaría la vida. Bueno, Claro. la vida de alguien alguien joven que tenía Desde toda su luego. vida por delante, no le alcanzaría la vida para leer todo lo que se publicó hoy en este ratito. ¿Sí? Qué Entonces, bueno, en maravilla, fin. qué maravilla. Y cómo todo este contexto como que indujo de algún modo a los productores de una desayuno escolar a que hubiera un envase Tetra Pak piramidal que evoca esta estructura química. Claro, sí, 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 sí. Muy Sí, por bien, ahí son los sólidos platónicos, ¿no? Los los sólidos de sólidos Platón, platónicos. ajá, Pues muy que es el bien, doctor. octaedro, el cubo, el tetraedro, etcétera. Y bueno, son de una belleza matemática inmensa. Son parte de las sutilezas que nos tienen aquí en este Claro, planeta y nos tienen platicando al doctor Plinio Sosa y un servidor en el crisol de la química y que agradecemos mucho tu colaboración, doctor Plinio Sosa, y esperamos claro. contar con la misma el próximo mes. Sí, exactamente. Así es, Alfonso. No, muchas gracias a ti y muchas gracias también al público que nos escucha, a todos nuestros. Exactamente. Pues muchas Exactamente. gracias, doctor. Hasta Nos pronto. vemos. Hasta Hasta pronto. pronto.